y por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia nuestra en el Instituto de Cancerología en la gestión de una enfermedad, cáncer de mama o cáncer de seno, bastante importante en nuestro medio. Primero, para declarar que no poseo ningún conflicto de interés en este tema y hacer una agenda breve de lo que trataré de mostrarles hoy. Primero, hacer un recorrido sobre el cáncer de mama desde una perspectiva primero global a nacional y a algo más regional, cuál es su prevalencia, cuál es su importancia. Luego, ver por qué nosotros nos metimos en el proyecto de evaluar esta enfermedad, los objetivos que teníamos, el desarrollo de modelo de atención para esta enfermedad, los resultados de desempeño clínico que medimos, qué resultados tenemos y qué conclusiones podemos sacar hasta ahora. El cáncer en general es una patología muy importante dentro de la población mundial. Actualmente, más o menos, se calcula que anualmente habrá unos 8 millones de casos nuevos de cáncer y más o menos unos 1.8 millones de muertes anuales por cáncer. La tendencia mundial, esto es sacado de Globocan, que Globocan es de la Organización Mundial de la Salud que hace los reportes de cáncer mundial, Global Cancer. Esta gráfica muestra cómo ha sido la tendencia mundial o cómo está siendo la tendencia mundial en la incidencia y nos muestra cómo la incidencia en el mundo está globalmente más o menos aumentando, incluida la de Colombia, que la traen en las gráficas ellas. Pero la mortalidad en el mundo, que en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, se ha logrado ir disminuyendo. En Colombia, aunque parece globalmente el cáncer ir disminuyendo también la mortalidad, no fuera tan alta la tendencia, tan grande la tendencia como en las otras naciones. Sin embargo, desde el punto de vista global, la letalidad de las diferentes patologías, los diferentes cánceres, es diferente, es distinta. Y veamos cómo para América Latina, que es donde estamos nosotros, el cáncer más letal es el cáncer de mama. Diferente a lo que se puede ver para Norteamérica, que en las mujeres el cáncer más letal es el cáncer de pulmón. El cáncer de mama es el quinto cáncer como frecuencia de mortalidad en el mundo, el segundo en frecuencia en el mundo. Para nosotros, Suramérica, estamos en frecuencia por encima de la mediana del mundo. ¿Qué tenemos de publicaciones nuestras en Colombia? Todos sabemos que nosotros tenemos grave subregistro, pero de acuerdo a lo que reporta el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se estima un promedio de 6.500 casos nuevos de cáncer de mama por año y una tasa de mortalidad reportada nuestra del 10.01 por cada 100.000 habitantes. Desde el punto de vista de lo que está reportado en Globocan reportan varias bases de datos y varios registros poblacionales colombianos. Hay reportes de Cali, hay reportes de Bucaramanga, estamos empezando a reportar en Medellín también. La incidencia de cáncer de mama en el mundo y en Colombia va en aumento y ahí sí nos diferenciamos. La mortalidad por cáncer de mama va en descenso en el mundo y dos países latinoamericanos, Costa Rica y Colombia, pareciera que esa mortalidad o se está aplanando, pero todavía va hacia arriba, todavía hay ascenso. De hecho, en lo que se publica en el Plan Nacional el Plan Decenal para Control de Cáncer en Colombia, también vemos al lado derecho que son las mortalidades de mama, como la mortalidad de lo publicado del 87 al 2007 por cáncer de mama seguía en aumento. Para nosotros en Antioquia, de las 4 enfermedades malignas priorizadas que tiene la Seccional de Salud de Antioquia, el cáncer de mama ha tenido en la incidencia 2 picos peculiares que nunca hemos podido entender. Una que estuvo por los lados del 2002 y otro que estuvo por los lados del 2008. Asumimos que la primera corresponde a cuando empezó, todos hablamos mal de la Ley 100, yo soy uno de ellos, pero
al aumentar el número de personas que tienen acceso a salud, que es innegable, posiblemente esto haya sido uno de los picos de incidencia y este otro pico haya sido alguna campaña de tamizaje, pero no tenemos una razón lógica para explicar ese pico. Y la mortalidad, lo más importante nuevamente en Antioquia, la verde, sigue siendo con una tendencia al ascenso. O sea, las cosas no las estamos haciendo bien. Esta es la comparación de las tasas de mortalidad por cáncer de mama en los distintos departamentos, en que vemos que hay muchas diferencias en lo que está reportado. Yo pienso más que estas diferencias se deban a subregistro en algunas, que a que en realidad seamos tan distintos las causas de muerte, para que en Amazonas no haya ni una sola mujer que se muera por cáncer de mama y en Caldas sea el de mayor incidencia por cáncer de mama. Eso no tiene ninguna razón de ser. Un poco para presentarnos. Yo soy el director médico del Instituto de Cancerología. El Instituto de Cancerología de Clínica Las Américas fue fundado en 1991, hacemos parte del Complejo Médico Las Américas. Este es el edificio del Instituto de Cancerología, esta es la parte de la Clínica Las Américas con todos sus servicios de apoyo y esta es la torre médica de consultorios. Estos son algunos de los números nuestros del año pasado. El año pasado realizamos en total 72.800 consultas y se recibieron en total por encima de 6.000 pacientes nuevos. Tenemos un servicio integral de oncología en que contamos con todos los servicios y ya desde nuestra misión estamos comprometidos en buscar altos estándares de calidad y empezar investigación y hacer generación de conocimiento. ¿Por qué escogimos cáncer de mama? Como para todos los centros que atienden cáncer, el cáncer más frecuente para nosotros es cáncer de mama. Si mejoramos la gestión para cáncer de mama, tenemos que mejorar la gestión para todas las otras enfermedades. Para nosotros en nuestra torta es el 13% de los pacientes nuevos durante el primer año. Ahí tienen los 10 causas más frecuentes de consulta de pacientes nuevos el año pasado. Esta es la misma cosa, pero en forma de torta. Y esto es la proporción de pacientes de cáncer de mama de las consultas totales realizadas. O sea, para nosotros es una actividad muy grande, un porcentaje muy grande de nuestra actividad, por lo tanto el mejorar la atención de estas pacientes es crucial. Otra cosa por la que para mí particularmente es muy importante el manejo de la mejora en la atención y mejorar los resultados en cáncer de mama es porque, a diferencia de lo que publican los americanos y lo que publican los europeos, fíjense que la mitad, más de la mitad de nuestras pacientes sostenidamente en los años están por debajo de los 54 años, o sea que son mujeres en edad productiva. El impacto de la enfermedad y posible muerte de esos pacientes es mucho mayor para la sociedad. Tratar de ver cómo estamos y cómo podemos mejorar es bastante difícil, porque ¿quién creyera lo que hay publicado en la literatura mundial de qué es lo que uno espera obtener para mejorar la atención en el cáncer? Ni es muy viejo, ni es muy abundante. Y hay mucho de cómo hacerlo, pero hay muy poquito de qué resultados tienen publicados. ¿Qué quiere el Plan Decenal de Cáncer? Que me parece un parámetro adecuado. Primero, hablar de la detección. Todos sabemos, desafortunadamente, el sistema de salud colombiano es un sistema de salud que está muy fraccionado. ¿Eso qué quiere decir? Yo, como IPS, que tengo muchas obligaciones para con los pacientes, no puedo manejar directamente lo que es la parte de prevención, detección temprana, sino que eso lo están administrando otras partes, que son las EPS directamente. Pero tenemos que tratar de que eso sea una sola unidad para poder mejorar resultados, porque si no eso va a ser imposible. ¿A qué se aspira con el Plan Nacional de Cáncer? Primero, incrementar el número de casos detectados tempranamente, que se llegue a 60%. Partiendo de una línea de base, de acuerdo a este estudio realizado acá en Bogotá, en 8 instituciones de salud que atendían cáncer, en que solamente el 31% para el 2008 de las pacientes que llegaban a consulta tenían tumores tempranos. Igualmente, aumentar la cobertura de la mamografía, se aspira siquiera a 70%, y que deje de ser, como dice la norma, una tamización aleatoria de oportunidad, a que se convierta en una tamización periódica.
y quitar barreras de acceso. Lamentablemente, pareciera, solamente hay una barrera de acceso que está contemplada ante el Plan Decenal de Cáncer como importante, y es garantizar el acceso oportuno y la confirmación de diagnóstico y tratamiento al 100% de las mujeres con mamografía B4 o más. Si eso se logra, vamos a ver que se logran unos cambios importantísimos en lo que debe ser la mortalidad de las pacientes. Esto es para refrendar o para respaldar más los datos de lo mal que hemos estado. Esto es lo que publica el Instituto Nacional de Cancerología para el año 2010, en que vemos que solamente el 37% de las pacientes están en estadios tempranos y el 45% están en estadios avanzados. No estamos teniendo una buena gestión de la enfermedad, no estamos gestionando a la paciente desde antes de que llegue ante el médico, está llegando al centro especializado muy tarde, y confirma algo más que es patético en nuestro país, son las diferencias entre los regímenes que tenga cada paciente, mientras que las de contributivo, estando mal porque el 42% es malo, llegan con estadios avanzados, las de subsidiado es patético y llegan con el 57%. Dato que se repite en otras partes de Colombia y que también veremos ahora, se repite en nuestro centro. Para mí es muy importante subrayar que las IPS también tenemos responsabilidades. Para todos nos queda muy fácil echarle la culpa o al gobierno o echarle la culpa a las EPS, pero nosotros también tenemos responsabilidades. Y yo creo que la segunda es tal vez la más importante, implementar un modelo de gestión de riesgo del cáncer nosotros, en el marco del Sistema General de Seguridad Social, y que busque mejorar la atención de estas pacientes. Esta es la referencia que hacía ahora mención del doctor Piñeros acá en Bogotá, que estos son los números, para que los vean más de cerca, para que queden más tristes, porque uno de estos números, eso fue en el 2008, espero que haya mejorado, pero no creo que sea mucho. Estos números son patéticos. Tiempo promedio entre la primera consulta y inicio de tratamiento, 192 días. Pacientes con pólida o prepagada, que les va muy bien, 68 días. Y máximo para pacientes sin afiliación en el sistema, 1 año. 287 días, pero me peleé por unos días, 2 meses más, 2 meses menos, ya en esas circunstancias es intrascendente. La Asociación Colombiana de Mastología hizo una encuesta que solicitó a varios centros que trabajamos en cáncer sus números más o menos, tratando de saber cómo era la situación en el país. Esta encuesta se hizo por lo del 2009 y los números siguen siendo los mismos. Los pacientes de subsidiado 260 días, de contributivo 188 días, y las que tengan prepaga, ahí sí parece que ha habido mejoría. Pero es patético que en nuestro sistema de salud estén ocurriendo esas diferencias. Entonces, ¿qué impulsó este proyecto? Como política de nuestra institución, tenemos el mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Si vamos a buscar mejorar la calidad, tenemos que buscar cómo tener mejores resultados en una atención que sea, y lo he oído varias veces, centrada en el paciente. El paciente debe ser el centro de la atención y no debe ser las peleas entre los actores del sistema. Y cómo en un medio en que tenemos escasos recursos, porque para ninguno de nosotros eso es un descubrimiento, debemos optimizar esos recursos para tener mejores resultados. Entonces, primero, tener atención, hacer un enfoque sistemático de esa enfermedad, a tener una atención con propósitos claros, tratar de hacer lo que hay que hacer en la atención de esa enfermedad, tratar de buscar las cosas para hacer las cosas correctas por las razones correctas, omitiendo pasos innecesarios, lo que la Toyota dice, disminución del desperdicio, que dentro del instituto yo le digo, el muchachismo. ¿Usted por qué está haciendo eso? Porque las muchachas dicen. ¿Y por qué las muchachas dicen que haga eso? Y cada una se va aprendiendo un paso extra que le hace dar al paciente para que todo se vaya haciendo más torpe. ¿Por qué? Porque las muchachas dicen. ¿Por qué lo está haciendo? Porque las muchachas dicen y llevan 2 años de muchachismo. Y tratar, como digo, de atención centrada en el paciente, buscando aumentar la eficiencia y aumentando la efectividad. ¿Cómo fue el modelo? ¿Por dónde empezamos? Haciendo un diseño del modelo de atención para la patología específica, cáncer de mama. Se definieron los resultados a medir, acorde a la mejor evidencia médica que se disponga. Como les digo, ni son muchos ni muy detallados,
se trataron de identificar las variables necesarias para alimentar estos indicadores, se desarrollaron las herramientas de captura para tales variables y se trató de tener una línea de base de la información disponible para saber dónde partíamos nosotros y después tratar de compararnos con algún otro. Dentro del desarrollo de atención se trazó la ruta de atención para estas pacientes que ingresan con la sospecha de diagnóstico de cáncer de mama. Vuelvo a hacer énfasis en esta parte. Desafortunadamente hasta ahora el modelo lo tenemos desarrollado a partir de que la paciente con diagnóstico de cáncer de mama entra al instituto. De los últimos 3 años se ha tratado de hacer gestión de la enfermedad, yo creo que en forma exitosa, con varias aseguradoras para poder captar en forma más temprana, y ahora van a ver los números que hemos logrado, las pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de mama. Pero aún nosotros como centro de oncología no tenemos la posibilidad de acelerar la búsqueda activa en las mujeres asintomáticas y hacerles su diagnóstico. Esto todavía sigue siendo parte de las aseguradoras. Se establecieron entonces las fases de atención dentro de nuestro modelo y para cada una de las fases se definieron propósitos, estrategias de medición y cómo buscar para que tuviera en cada una de estas fases. Estas son más o menos el diseño del modelo nuestro. Partimos nuevamente de que la paciente, una vez es remitida al instituto, a tratar de buscar que tengamos el diagnóstico más temprano, buscar hacer gestión hacia afuera, hacia las aseguradoras, porque nosotros no podemos manejar eso, y cómo hacer la evolución del paciente, la gestión en las diferentes fases ya dentro de la institución, tratando de mantener en forma longitudinal durante toda la atención dentro de la institución un plan de apoyo para las pacientes, que es muy importante. Esta es simplemente una descripción de alguna de las fases. Yo no me voy a detener a mostrarles todas las fases porque sería supremamente largo, pero por ejemplo, la fase de ingreso tenemos descrito cómo vamos a hacer lo que nosotros llamamos el triaje. Las órdenes al instituto llegan de 2 formas, una forma virtual, otra forma física o presencial, papelito. Cómo evaluamos, cómo manejamos este triaje, cómo tratamos de priorizar las citas, cómo tratamos de revisar que la persona tenga las cosas necesarias para poderle hacer la asignación de citas. Dentro de los propósitos de la fase de acceso, entonces, un registro adecuado, informar, clasificación de la enfermedad y oportunidad de la atención. De las cosas que hemos aprendido, que es supremamente obvia, que a mí me parece, después de que la vi tan obvia, me pareció muy importante, que una de las cosas básicas en oncología es tener la certeza del diagnóstico, o sea, tener la certeza que yo tengo en la historia clínica un reporte de patología que confirme la enfermedad que yo estoy tratando. Porque resulta que antes mandaba al paciente, lo mandó el doctor Rodolfo Gómez porque tiene cáncer de mama, y el doctor Juan que la recibió, lo recibió porque el doctor Rodolfo Gómez la mandó porque tenía cáncer de mama metastásico a pulmón, y Juan le dio tratamiento, y nadie vio si en realidad tenía la patología, o eso era un cáncer de colon metastásico a pulmón, y el doctor Rodolfo Gómez se equivocó cuando escribió cáncer de mama y era cáncer de pulmón. Tienen que tener los reportes de patología como esencial dentro de la seguridad del paciente. También evaluamos todos nuestros recursos, en cada una de las fases hicimos evaluación de las competencias de cargo, desarrollamos lo que teníamos que desarrollar porque no lo tuviéramos. La historia clínica electrónica es un desarrollo propio de nuestra unidad. Se evaluaron las mediciones por fase, los desarrollos en la historia clínica, las capturas de variables nuevas que fuéramos necesitando de acuerdo a la medida que íbamos haciendo estos procesos, y los indicadores de proceso que reflejen, los cumplimientos de los propósitos propuestos. En el acceso igualmente la oportunidad de primera consulta para nosotros es muy importante, la adecuada clasificación de las pacientes de la primera consulta también es importante. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos hablando de un centro en que se dan 72.000 citas al año, es posible que quien asigna las citas asigne una paciente con cáncer de mama para el cirujano de tórax, no tiene nada que ver. Entonces es tratar de hacer una adecuada clasificación tanto en la primera como en las siguientes citas para que la paciente no tenga pérdidas en los tiempos, y el entendimiento de los derechos y deberes de las pacientes, que tanto énfasis se ha hecho acá. Tenemos que hacer mucho acerca de los diagnósticos tempranos, hacer una adecuada extensión de la enfermedad para saber la severidad,
tener su pronóstico, saber sus comorbilidades, porque en el tratamiento muchas veces ellas impactan más que la enfermedad misma, y hacer una valoración de riesgo psicosocial de cada una de las pacientes. También vamos a medir entonces la pertinencia de la especialista en la primera consulta, la adecuada estadificación y la cobertura del riesgo psicosocial. En la fase de atención clínica tenemos que buscar resultados de efectividad y de seguridad en cáncer, como ya había mencionado en la conferencia anterior. Los más importantes acaban siendo cuántas personas se curan, cuál es la sobrevida total, o cuántas personas mantengo activas durante mucho tiempo con muy poquitos síntomas o sin evidencia de síntomas, que son sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de progresión, de acuerdo a las circunstancias. Estas medidas o estos desenlaces, desafortunadamente, sobre todo la sobrevida global en cáncer, es un desenlace a muy largo plazo. Yo voy viendo cómo estoy, pero lo que yo voy a publicar tempranamente pues carecerá de una validez importante comparada con todas las publicaciones anteriores. Y también indicadores de seguridad como las complicaciones quirúrgicas, los eventos adversos medicamentosos y los eventos adversos por radioterapia. En la fase de atención clínica, tratar de buscar que nuestros resultados sean comparables a los referentes internacionales, acorde con lo que tenemos de la evidencia. Y en el seguimiento, tratar de hacer más eficiente la detección temprana de recaídas y identificar la mejoría o el deterioro de la calidad de vida del paciente, sea por la enfermedad, aunque ya no la haya tenido, o sea aunque ya no la tenga, o las secuelas de los tratamientos que pueden empeorar en forma significativa la calidad de vida de una paciente. Ejemplo, un linfedema secundaria a mastectomía radical modificada más radioterapia puede hacer la calidad de vida de esa señora una verdadera miseria. Y también en un seguimiento evaluar la sobrevida libre de enfermedad, libre de progresión, como ya les había mencionado. Comparadores, primer problema, a vaina, hay muy poquitos comparadores, hay muchas cosas publicadas, usted debe hacer las cosas así, 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 pero muy poquito de hemos encontrado tal cosa. Los americanos, o sea, la Sociedad Americana de Oncología, ASCO, American Society, ellos publicaron en el 2011 3 indicadores para cáncer de mama y 3 indicadores para cáncer de colon. Me interesan los de cáncer de mama, que es de lo que estamos hablando, y son relativamente sencillos. Dice, pacientes con cáncer de mama que tenga receptores hormonales positivos que reciben tamoxifen o inhibidor de aromatasa en el primer año de diagnóstico. Eso es una meta, 85-95%. Segundo indicador, paciente con cirugía conservativa que después de la cirugía se le hace radioterapia dentro del primer año de diagnóstico. Meta, 96-99%. Y tercer indicador, pacientes que reciben quimioterapia con receptores de estrógenos hormonales negativos, me faltó aquí, dentro de los 120 días del diagnóstico. Estadios 2 y 3, ahí está. Meta, 60-91%. Miren que las metas son rangos muy altos. Y ellos que han seguido publicando, publican, sí, solamente el 2% de los centros oncológicos en Estados Unidos han mandado reportes. Y los reportes pues van desde 80, 85, 90, 95, el número que usted quiera, y habrá unos que sean más juiciosos, habrá otros que son más juiciosos, pero como verán son indicadores simples. Problema, el paisaje que llamo yo. Cuando empezamos pues problema para nosotros, porque nosotros también hemos cometido muchos errores en este proceso, a pesar de que nos regañan periódicamente. Es que empezamos a diseñar los indicadores y pasó el cuento del paisaje, lo que uno se acostumbra a ver y lo ve y siempre es igualito y uno cree que está bueno. Y ahora lo vamos a mostrar, cuando nosotros diseñamos estos indicadores, para nosotros no tuvimos en cuenta los pasos de año. ¿Qué quiere decir los pasos de año? Paciente que se le hace diagnóstico de cáncer de mama en septiembre, se le hace la cirugía en octubre, se le hace radioterapia en noviembre, empieza la quimioterapia, eso lo va a terminar en mayo del año entrante, y el tamoxifen lo va a empezar después. A esa paciente no se le ofreció tamoxifen durante este año. Entonces el problema es que tuvimos que ajustar el sistema para que nos rastrees por años desde el diagnóstico A y no por años, calendario 2012, 2013, y ahora van a ver que los indicadores no nos dieron bonitos, pero el resultado fue por eso.
De los tiempos de espera de consulta, los indicadores, lo que hay reportado de afuera también es muy variable. Los franceses por allá por el 2003 reportaban en un centro 34 días desde la primera imagen hasta la iniciación del tratamiento. En Cataluña, como estado, hablaban de 35 días desde el diagnóstico al tratamiento. En Alemania, ellos dicen que ellos son capaces desde el primer examen anormal, que era una palpación, hasta que tuvieron iniciado tratamiento, 15 días. Y una serie americana hablaba de 14 días. La única que yo conozco como política publicada es la del Reino Unido, que ellos dicen, queremos tener esto como política, y la siguen manteniendo en las revisiones posteriores que han sacado. Y es máximo 2 meses desde la remisión del centro de tamizaje, porque ellos tienen centro de tamizaje aparte de los centros oncológicos. Estándar operacional 90%. Máximo 2 meses de remisión por médico general o médico de familia a inicio de tratamiento. También el estándar operacional 95%. Máximo 1 mes desde decisión de tratar al primer tratamiento. El estándar operacional 96%, y para un segundo tratamiento secundario, o sea, primero se le hizo la cuadrantectomía, la radioterapia que le sigue, que no pase un margen de espera más del 31 días, también con un estándar operacional del 94%. Vuelvo a recordarles cómo estamos, lo que está publicado en Colombia, que están hablando que el tiempo promedio entre la primera consulta no son los 2 meses, sino 192 días. ¿Qué tenemos hasta ahora en nuestro centro? Estos son los 3 años que hemos intervenido y que se ha hecho más gestión de la enfermedad, 11, 12 y 13, y voy a ir intercalando con lo que tenemos de la revisión de nuestra serie pasada de cómo estábamos. Los números de pacientes van variando de acuerdo a los contratos que tenga abierto la institución, eso varía año a año, y ustedes ven que para el 2013, por ejemplo, el número de pacientes nuevas disminuyó, pero hemos logrado mantener entre el diagnóstico y la primera consulta al instituto unos números muy aceptables que están por los lados de 14 días, 13, 14 días. Desde que llega al instituto hasta que se hace la primera consulta, estamos más o menos por los lados de los 26, 27 días. Y desde el tratamiento de cirugía, si el primer tratamiento va a ser cirugía, está un poquito más largo los tiempos, 28, 29. Si el primer tratamiento va a ser quimioterapia, son un poquito más cortos, unos años, y otros veces más largos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son trámites, que lo que tratamos es de que el trámite se haga internamente, y derivado del trámite, la parte de disponibilidad de quirófanos, que puede ser en algún momento más dispendiosa que la disponibilidad de sala de quimioterapia. Pero si logramos mantener esto por los lados de los 30 días, estaríamos manteniendo unos días más o menos adecuados. De nuestro histórico, de la serie que tenemos publicada de cerca de 2.000 pacientes de cáncer de mama entre el 2008 y el 2012, hemos logrado mejorar algo, porque antes estábamos en la primera consulta por los lados de 23 días y ya la bajamos algo más o menos a los 14 días, lo mismo que el inicio de tratamiento. Nuevamente, también en nosotros se vuelve a ver cómo existe la separación perversa entre los diferentes tipos de aseguramiento, tanto para el diagnóstico, que es esta que está acá, día de diagnóstico, y la primera consulta. En el 2011 las pacientes con contributivo tenían una mediana mucho menor que las del subsidiado, que miren el rango en que iban, y el 2012. ¿Hemos mejorado? Sí, hemos mejorado, pero aún los números siguen siendo fastidiosamente diferentes. También para la oportunidad para el primer tratamiento, en que el contributivo estaba en 57 y el subsidiado en nuestro centro está en 120 días. Se mantiene esta diferencia desagradable tanto si el primer tratamiento va a ser cirugía como si el primer tratamiento va a ser quimioterapia neoayudante.
También aplica para un tratamiento secundario. Secundario es que se hace en segundo, no porque sea menos importante, que es la radioterapia. En el contributivo están llegando 201 días y en el subsidiado 263 días después del diagnóstico. O sea que necesariamente casi siempre me dio cirugía en la mitad. Estos son la gráfica desde que empezamos a hacer la gestión de enfermedad e empezamos a intervenir más estos números. Y en ellos vemos cómo, aunque las diferencias, el total es el verde, el azul es el contributivo, las diferencias entre el contributivo y el subsidiado siguen siendo muy desagradables, es posible, si se hace gestión de la enfermedad, mejorar esos números. Es lamentable que el sistema de salud colombiano siga siendo un sistema de salud que se mantiene en la desconfianza. Yo como IPS pienso que la EPS está hecha nada más para obstaculizar, las EPS piensan que yo como IPS nada más estoy hecho para robar, para mandar cosas que no son suficientes. Nadie confía en nadie, todo el mundo trata de obstaculizar a todo el mundo, pero es posible que si uno habla con si se hablan los actores, esos números mejoren en nuestro medio. La mediana entre la primera consulta y el primer tratamiento, tratando ya de hacer gestión adentro, entrégueme esa gestión, confíe en mí, no la siga haciendo usted afuera, si vea que logramos que los del subsidiado tengan una mediana del primer tratamiento similar a la del contributivo, una vez que el subsidiado nos entregó para que nosotros hiciéramos la gestión adentro de la ordenación de ese tratamiento. Esto sigo nuevamente mostrando cómo ha cambiado, cómo se ha mantenido en los años, a pesar de la gestión y a pesar de que el moradito tiene la tendencia a bajar, que el moradito es el total, el contributivo también pareciera que tiene la misma tendencia, pero el subsidiado, vea que sube y baja, sube y baja, sube y baja. O sea, ¿es posible trabajarlo? Sí, es posible trabajarlo, pero todavía falta mucho porque lo logremos. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa con eso? Porque no es solamente el número de cuánta gente llegó tarde, sino cómo les fue a los que llegaron tarde. Es evidente que las del régimen subsidiado llegan con estadios locorregionales avanzados mucho más mayor el número que pacientes que llegan en estadios tempranos. Eso para que no hablar en in situ, donde el número de in situs en el subsidiado es 3.6 contra 11.7 en el subsidiado, que es fastidioso ver esas solas cifras. Esto nuevamente para ver cómo ha sido el resultado de la gestión. Si los estadios 1 y 2 hemos logrado aumentarlos comparado contra los estadios 3 y los estadios avanzados, aún en los subsidiados persiste la diferencia. Este es el del contributivo, este es el del subsidiado, pero mire cómo pareciera que hubiera una tendencia, si uno hace una adecuada gestión, a ver más pacientes tempranos en estos casos. Y estos son los números de pacientes citados para no... Veamos lo que podemos hablar de efectividad. Como les dije, los números nuestros son cortos porque los tiempos son cortos. La sobrevida global que nosotros tenemos reportada a 28 meses es del 93%, sobrevida libre de enfermedad del 87%, número de conservaciones o preservaciones entre los 2008 y 2012 era 52%. Estos son más o menos los mismos números en gráfica, como a los estadios tempranos les va más bien que a los estadios avanzados. Y de acuerdo a la seguridad social, como el hacer el mismo tratamiento, porque en el instituto mantenemos el mismo estándar independiente hasta de medicamentos, el mismo estándar independiente del tipo de aseguramiento, vea como si a los pacientes del régimen contributivo, la diferencia entre pacientes que están vivas sin enfermedad del contributivo, vivas sin enfermedad del subsidiado, cómo se duplican las muertes del subsidiado contra el contributivo y cómo se triplican las pérdidas debido a que las pacientes van y vienen para un lado y para otro lado. También cómo responden a los mismos tratamientos. La misma quimioterapia neoayudante buscando que la persona haga respuesta patológica completa es muy distinto en el contributivo, que logramos tener muchas mayores respuestas, que en el subsidiado. Y cuando vemos o cuando vamos a hablar de supervivencia en nuestra serie, antes de la gestión, ustedes ven como el ser del régimen subsidiado tiene 2 veces más riesgo de morirse por cáncer de mama.
simplemente porque están llegando más tarde, simplemente porque hay más demoras, pero eso que es intuitivo, que ha sido intuitivo, tenemos forma de demostrarlo. E incluso las pacientes que se hacen la cirugía por fuera de la institución, no quiero decir que sean cirujanos con poca experiencia, habrá unos que sí o habrá otros que no, pero estoy hablando de que son trámites, vaya allá, hágase la cirugía allá, vuelva acá, reclame la patología, vaya allá, que le hagan la quimioterapia, ese solo trámite, mire cómo es de importante, cómo hace que el riesgo de morirse por ser del subsidiado sea casi 4 veces más, porque las ponen a hacer yo creo que unas 10 veces más de vueltas. Igual en las personas ya dentro del instituto que le hacemos quimioterapia primaria o neoayudante y hacen respuesta patológica completa, si es del contributivo o si es del subsidiado, la violeta, vean las diferencias. Simplemente porque están llegando más tarde. O sea, el tener una política que busque mejorar el acceso de los pacientes indudablemente va a impactar en las sobrevida de estos pacientes. Estos son nuestros indicadores, como ya les mencioné, que lo habíamos sacado de NICE y de los americanos, y tenemos hasta ahora como meta el 90% proporción de pacientes nuevas con cáncer de mama a quien se les hizo manejo quirúrgico en nuestro centro. Estamos más o menos llegando de las pacientes que logramos manejar nosotros. En las pacientes de estadios tempranos que se les hizo manejo conservativo, estamos más o menos también dentro de lo que estamos buscando, una meta de 60%, el histórico nuestro era del 52%, o sea que es evidente que estamos logrando, haciendo mejor gestión, tener más pacientes tempranas a las que se les pueda hacer cirugía menos agresiva. La proporción de pacientes que se les hizo radioterapia después de cirugía en esta y en la que sigue son las que se impactan, los que yo le decía, el efecto de cambio del año calendario, que lo que empezó en un año, ese tratamiento se le hizo en el otro, pero cuando yo lo mido es del año calendario, 2012, y me da un número muy bajito, y resulta que las pacientes se trataron fue en el otro año. Entonces, esos números los cambiamos ya la forma de hacer esos indicadores, tanto de este como de la hormonoterapia. Y el otro punto que queríamos de calidad de paciente era saber cuántas pacientes se les había ofrecido radioterapia conformacional. En conclusión, el cáncer de mama sigue siendo una grave amenaza para la salud de las mujeres, bienestar de las familias, así como para el Sistema General de Salud y la sociedad en su conjunto. En Colombia existen notorias barreras tanto en la demanda como en la oferta de detección y del tratamiento de cáncer. Los altos volúmenes de cáncer de mama posiblemente garanticen un avance en la curva de aprendizaje, pero es necesaria una constante medición para propiciar el mejoramiento continuo. La afiliación al sistema no garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud, como ya vimos. En cáncer de mama se evidencia una relación directa entre la oportunidad influenciada por las barreras de acceso, tanto sociales como del sistema, y los resultados en salud. Es importante que la indiferencia de las IPS con respecto a los errores, que eso carece de sentido. Nosotros somos los primeros que tenemos que pellizcarnos, dejar de decir que es culpa de los otros o del gobierno y que evaluemos en forma periódica los procesos de seguridad de los pacientes. Los desafíos es mantener la vigilancia, utilizar esta información como parte de procesos de mejoramiento, optimizar las brechas en la atención identificada durante el desarrollo del proyecto, implementar nuevos programas que abarquen globalmente todos los aspectos relevantes para el paciente. Agradecimiento a nuestros pacientes, al personal del instituto y a la doctora María Paula Vanegas, que nos asesoró en el proyecto. Muchísimas gracias a ustedes.